Cuán hermoso es estar todos juntos los hermanos en armonía. Y cuando los hermanos juntos, estamos juntos en armonía, leemos la Escritura, nos nutrimos de la Escritura, vivimos la Escritura. Le ruego el favor que abramos la Sagrada Escritura en Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. Y también les pido el favor que por honor a nuestro Señor nos pongamos en pie para recibir la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículos 9 al 17. Esto es lo que el Espíritu Santo del Trino Dios habla hoy a la iglesia, a nuestra iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, tú habitas en la majestad de tu gloria. Eres Rey soberano de toda tu creación. Eres Dios eterno, santo. Ahora, Señor, nosotros somos tu pueblo, ovejas de tu prado. Y tú eres el único Dios verdadero que habla con tu pueblo. Los dioses de los hombres son de madera, de metal, son hechura de manos y no pueden hablar, no pueden oír, no pueden ver. Mas tú, el Dios verdadero, hablas y hablas poderosamente por tu palabra, y es tan poderosa tu palabra que la hiciste carne en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y nosotros hemos oído tu palabra y hemos creído a ella. Por eso hoy te decimos: habla, Señor, que tu pueblo escucha. Abre los oídos de los sordos para que oigamos. Señor, límpianos de toda terquedad, de toda falta de entendimiento ante tu santa palabra. Y úsame a mí, tu siervo. Solo soy eso, un siervo. Líbrame de jactancia, líbrame de vanagloria. Señor, que yo sea fiel a tu palabra, que no añada ni quite las palabras de tu santo libro, para que no vengan sobre mí las maldiciones que en él están escritas para los que tales cosas hacen. Señor, que tu palabra hoy edifique a tu pueblo, que seamos todos edificados, pero que también tu palabra convenza a los pecadores que aún no han sido redimidos, para que tu palabra hoy les convenza de pecado, tu espíritu les convenza de su error en cuanto al pecado, la justicia y al juicio. Y Señor, que vengan al arrepentimiento y en tu gracia les conceda la salvación que a los redimidos ya nos diste. A ti la gloria en la predicación de la palabra, Señor, y escuchamos tu voz para gloria y honor de tu alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Una de las más importantes razones por las cuales el Señor Jesucristo reúne a su iglesia permanentemente es porque su voluntad es la de imprimir en nosotros su carácter, su identidad santa. Una identidad de amor, de justicia, de paz, de verdad. La iglesia reunida escudriña las Escrituras, va a lo profundo de las Escrituras, como el minero socava hasta lo más profundo de la madriguera para sacar las más preciosas joyas. Así los cristianos debemos ir a lo más profundo de la palabra para encontrar en ellas nuestro tesoro.
Y nuestro tesoro es la persona misma del Señor Jesucristo, que nos está transformando por su palabra. ¿A qué nos está transformando? A la imagen misma de Él. Si la iglesia no se reuniera para meditar en la palabra, los creyentes vendrían a seguir como la imagen del hombre natural. Pero como creyentes venimos a escudriñar las Escrituras para ser transformados a la imagen de Cristo. La iglesia es un cuerpo que está en permanente transformación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la imagen de Cristo, es la acción de Cristo en la tierra. Si Cristo ha de ser conocido de los hombres, y me gustó mucho el tema que trajo el pastor Alexander, hablando del evangelio en esta cultura posmoderna, si Cristo ha de ser conocido en el mundo, ha de ser a través de la Sagrada Escritura, a través de hombres y mujeres transformados a la imagen de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿podría la gente conocer al Señor Jesucristo a través de ti? A través de tu predicación, a través de tu vida transformada y a través de tu acción cristiana. Hoy el Señor nos habla en este texto acerca de su amor evidenciado en nosotros sus hijos, habiéndonos transformado con el carácter del amor. ¿Y cómo se manifiesta ese carácter? Amándonos los unos a los otros. En este sermón veremos tres importantes aspectos de este texto de Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. Un mandamiento que transforma nuestras vidas, el mandamiento del amor. El mandamiento del amor mutuo. En segundo lugar veremos el ejemplo del amor mutuo. Y en tercer lugar veremos la práctica del amor mutuo. Veamos pues el mandamiento del amor mutuo. El Evangelio según San Juan fue escrito sobre el año 95. Esto quiere decir que Juan, el apóstol, lo escribió aproximadamente 70 años después de haber tenido su vivencia con el Señor Jesucristo. Sin embargo, 70 años después, él recordaba, como decimos en las tierras paisas, patentico, lo recordaba como si fuera ayer, todo lo que el Señor dijo en aquella noche del sermón del cenáculo. Y en este texto, el apóstol Juan se refiere en dos ocasiones al mandamiento de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y hay una tercera mención de ese amor que debemos tener en cuenta. Juan capítulo 13, versículo 34, ya Él había dicho amados los unos a los otros. Vayamos al versículo 12, el texto que hoy meditamos. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Y como les dije en Juan capítulo 13, versículo 34, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Para el apóstol Juan, aquellas palabras del Señor Jesús en el cenáculo quedaron grabadas para siempre en su corazón, ya que esas palabras y ese ejemplo de Cristo le había transformado de tal manera que él pasó de ser llamado hijo del trueno y ahora es conocido como el apóstol del amor. Aquellas palabras de Cristo quedaron selladas en el corazón de Juan y fueron practicadas por Juan en el resto de su vida. Y fueron practicadas también por los apóstoles. Y fueron practicadas por toda la iglesia, han sido practicadas por toda la iglesia a través de 2000 años de historia. Uno de los problemas del hombre caído en pecado es que piensa que los mandamientos de Dios son mandamientos opresivos y limitantes. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad que estos conceptos. Cuando le preguntaron al Señor en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, Señor, dinos cuál es el más importante, el más grande de los mandamientos.
Él nos respondió, mira, el más importante mandamiento es que no hagas aquello, que no hagas lo otro, o que tienes que hacer esto, o que no comas aquello. El Señor Jesús respondió, amarás, amarás. ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento en el reino de Dios? Amar, amarás. De hecho, este es el mandamiento, amarse los unos a los otros. Pero esto parece difícil. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a comprender que los mandamientos no son gravosos, sino los mandamientos son reflejo del carácter de Dios. Y el Señor dice, el mandamiento es amar. Amarás, ¿a quién? A Dios primeramente. Pero en segundo lugar también, amarás a tu prójimo. Y en el amor no vemos nada opresivo, no vemos nada limitante. Al contrario, es algo hermoso. ¿A quién no le gusta sentirse amado? Pero ¿y a quién de nosotros no le gusta amar? Es hermoso el mandamiento del Señor. El versículo 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Siempre que vamos a meditar en los mandamientos de Dios, debemos pensar que Él nos da esos mandamientos no para oprimirnos, no para limitarnos, no para refrenarnos, sino para amarnos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y una de las manifestaciones de su amor, de su bondad, es el darnos mandamientos. Mandamientos que nos guardan, mandamientos que nos bendicen, mandamientos que nos edifican, mandamientos que nos prosperan. Detrás de todo mandamiento del Señor está su carácter de amor, su naturaleza de amor. Y siempre esos mandamientos tienen dos propósitos fundamentales. ¿Cuáles son los propósitos del mandamiento de Dios? En primer lugar, su gloria. Dios nos manda a nosotros para su gloria. Él nos da mandamientos para que Él sea glorificado. Pero no solamente esa parte, como lo dice nuestro catecismo, también para nuestra felicidad. No solamente la gloria de Dios, es nuestra felicidad, es nuestro gozo. Estar felices en su presencia. Pero si no hubieran mandamientos, no podríamos estar felices en su presencia. Si no obedecemos sus mandamientos, no podemos estar felices en su presencia. Cuando el Señor Jesucristo ordena a sus discípulos el amarnos los unos a los otros, y tenemos que seguir en el contexto del cenáculo que Él le mandó a los 12. No, esto es un mandamiento para todo el que sea discípulo. Para todos sus discípulos, el mandamiento del amor. Él no nos está dando un simple mandamiento, sino que nos está ordenando ser su reflejo en la iglesia. Primero en la iglesia y por extensión en la tierra. Es que la iglesia es la antítesis del mundo. Y yo no sabía que iba a enseñar hoy el pastor Alexander. Pero hoy él nos enseñó de la antítesis del mundo. El mundo piensa de una manera, actúa de una manera, y hoy con el sistema posmoderno lo hace con una manera tan enfática en la mundanalidad. La iglesia es diferente. La iglesia piensa en el reino de Dios, vive en el reino de Dios, gusta del reino de Dios. La iglesia es la antítesis del mundo. El mundo refleja el carácter de su padre. ¿Quién es el padre del mundo? Bueno, recordamos que el padre del mundo es Satanás. ¿Y su nombre qué significa? Enemigo. El mandamiento del diablo para sus hijos, el mandamiento del diablo sobre ese sistema llamado mundo, a quien a él se le ha dado potestad para gobernar. No, él no gobierna porque él quiere. Dios le dio esa potestad. Pero el mandamiento del diablo sobre el sistema llamado mundo es la enemistad. El mandamiento del mundo es odiarse los unos contra los otros. Y como lo veíamos ahora,
en este asunto de la tolerancia, ¿no? No es que tenemos que tolerarlos, pero cuando tú estás ya en contravía de lo que a mí me parece, ya no te puedo tolerar. Eso es un mandamiento mundanal. Odiar lo que no me tolera a mí, odiar con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, este es el mandamiento del mundo: odiarse los unos contra los otros, contender los unos contra los otros, dominar los unos a los otros, pisotearse los unos contra los otros. En el sistema llamado mundo, la gente no puede confiar en la gente, no puede confiar en otros. ¿Por qué? Porque saben bien que solo les espera la traición. Solo espera la estocada traicionera. Pero la iglesia es un pueblo totalmente diferente. Es el pueblo que, siguiendo la identidad de Dios, se ama mutuamente, se cuida mutuamente, se protege mutuamente, se ministra mutuamente. La pregunta es, y bien válida, ¿estamos viendo la identidad del amor hoy en día en la iglesia? En medio de un mundo posmoderno, lleno de envidias, lleno de individualismo, hoy en día estamos viendo una iglesia individualista. Esas mega iglesias, y yo estuve en una muy grande en Medellín, por donde diariamente, cada domingo pasaban 200 personas entrando. Entraban por esta puerta y salían 198 por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque allá todo era impersonal. Allá nadie valía para nadie. Y la gente era feliz estando allí, sin que nadie le dijera, bueno, ¿qué es de tu vida? ¿Y cómo estás? ¿Cómo vas andando? No, vivimos un mundo impersonal, un mundo egoísta, un mundo ególatra, individual. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Yo creo que una de las formas como nosotros debemos impactar al mundo con ese evangelio hacia el mundo moderno es el verdadero amor. ¿Cómo está la iglesia en esa identidad de amor? El amor no es un asunto de palabritas y de algunos hechos hermosos, suaves. El amor es un asunto de identidad. Ahora, esto me lleva al segundo punto de nuestro sermón: el ejemplo del amor mutuo. Nuevamente leemos en Juan 5:9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mandamiento del Señor Jesucristo de amarnos los unos a los otros no es una simple norma de convivencia, ni es una clave para vivir una vida chévere. No, se trata de que como cristianos llevemos el estándar como estandarte de nuestra vida, como estandarte, que nosotros mismos seamos estandarte de la imagen de Dios impresa en nosotros. Nosotros nos amamos como hermanos, hijos de nuestro Padre, porque eso es lo que hemos visto y hemos recibido. Cuando yo era impío, cuando no, el Señor Jesucristo no había venido a mí, yo vivía en un hogar donde el amor no existía, donde existía la agresión, donde existía la maldad. Y eso fue lo que yo aprendí de mis padres, emborrachándose. Eso fue lo que yo vi y aprendí de mi padre. Claro, cuando yo tenía 14 años estaba haciendo lo mismo que él hacía. Me convertí en un hombre violento, me convertí en un tomatrago, en un borracho. Luego, unos años más atrás, me convertí en un adicto a las drogas. Una vida totalmente desperdiciada, en el vacío de la muerte, en lo profundo del fango.
Eso fue lo que vi de mi padre. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a mi vida, veo de mi Padre verdadero su identidad, su naturaleza de amor. Y cuando yo recibo su naturaleza de amor, puedo tener amor para dar a otros. ¿Has tú recibido esa naturaleza de amor de tu Padre Celestial? ¿Has visto en tu Padre Celestial el verdadero amor? Mira, el Padre ama al Hijo. Si tú no lo has visto, debes mirarlo. El Padre ama al Hijo con entrañable amor. El Padre ama al Espíritu Santo con entrañable amor. Lo podemos ver en Juan 3:35, 5:20, 10:17, Juan 15:9, Juan 17:24. Ahora, el Hijo ama al Padre y al Espíritu, Juan 14:31. Y el Espíritu ama al Padre y al Hijo. Eso es lo que nosotros conocemos como el amor intratrinitario. Es por ese amor intratrinitario que Dios, el Padre, escoge a su iglesia y la ama. ¿Y qué tipo de amor tiene Él por su iglesia? Un amor de entrega. Entrega a su propio Hijo como redentor por nuestros pecados. Y no solamente le entrega a la iglesia al Hijo, sino que Él le da el nombre, sobre todo nombre, para que toda criatura glorifique al Hijo. Es por amor intratrinitario que el Hijo se humana y toma la forma de siervo para morir en la cruz y redimir a su iglesia. ¿Y para qué hace todo esto Él? Por amor intratrinitario, para darle la gloria al Padre. Es por amor intratrinitario que el Espíritu, que es santo, viene al pecador y le regenera para traer salvación de Dios. Pero es por amor intratrinitario. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso. La semana pasada di toda una clase sobre esto. Que el Espíritu Santo viene a morar en pecadores. ¿Cómo puede ser que el Espíritu, que es santo, establece su morada, su templo en mí, que continúo pecando? Para Dios lo más aborrecible es el pecado. Sin embargo, Él mora en un cuerpo de un hombre que, siendo redimido, sigue pecando. Y esto debe revolvernos el corazón, porque cuando pecamos estamos contristando al Espíritu Santo del Trino Dios. Pero Él lo hace por amor. Él lo hace por amor. ¿Para qué? Para santificarnos de manera progresiva hasta el punto de que Él nos lleva a entregarnos como las arras. Nuestras arras, así como el anillo de compromiso, nos lleva a entregarnos al Hijo hasta el día del santo matrimonio entre la iglesia y Jesucristo. ¡Qué amor tan grande! Yo creo que necesitamos tener días enteros en la meditación del amor intratrinitario y del amor de Dios derramado por nosotros, para que en nosotros haya un verdadero amor. Por esa naturaleza de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que nosotros ahora podemos amar. El mandamiento de Dios de amarnos los unos a los otros tiene que ver no con nosotros, sino con la identidad de Dios, con la naturaleza de Dios. Primera de Juan, capítulo 4:10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos da el ejemplo de amarnos, pero más que un ejemplo es su identidad. El impío no tiene la capacidad de amar porque está bajo la esclavitud de su señor el diablo y tiene la identidad de pecado. Por eso los impíos se aborrecen los unos contra los otros. Pero los santos creyentes tenemos la identidad de nuestro Padre, que nos adoptó como sus hijos por medio de la sangre de Cristo. Y esto es importante porque la sangre es la que lleva los genes, lleva la identidad. En el caso mío, yo tengo las mismas características de mi padre. ¿Por qué? Porque Él me las transmitió.
transmitió a través de los genes. Mi hijo, mis hijos llevan las mismas características mías. ¿Por qué? Porque yo se las transmití a través de los genes, a través de la sangre. La sangre lleva los genes, lleva la identidad. Y si nosotros tenemos los genes de Dios, somos amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No tenemos amor, somos amor. Hay una gran diferencia entre tener amor y ser amor. Dios es amor. Dios no es que tenga amor, simplemente Dios es amor. Y si Él transmitió en nosotros la identidad suya, su identidad divina, nosotros somos amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 a 12 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquel que osa llamarse cristiano, pero que no ama a su hermano cristiano, que no ama a la iglesia, sencillamente no es hermano, no es cristiano, no ha sido redimido aún, porque su naturaleza de pecado aún permanece en él. La evidencia del cristiano es su amor, primeramente para Dios y en segundo lugar para sus hermanos. El Evangelio del Señor Jesucristo consiste en que aquellos que estábamos incapacitados para amar, porque no habíamos tenido amor, fuimos salvados por el amor de Dios. ¿Y para qué? Para amar y para recibir amor. Aquel que no ama conforme al ejemplo de Cristo es porque aún no ha recibido su amor, y por no tener el amor de Dios está inhabilitado para amar. No tiene amor para dar. Aquellos que se llaman cristianos pero no tienen amor por sus hermanos, la iglesia, no son aptos para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios viviremos solamente en amor. En el reino de Dios no hay otra opción. En la gloria venidera no hay otra opción que amarnos, porque Dios es amor. Y esto me lleva al tercer punto: la práctica del amor mutuo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El conocimiento del amor nos debe llevar a la práctica del amor. Y cuando me refiero al conocimiento del amor, no me refiero al conocimiento intelectual o al conocimiento emotivo. Me refiero al conocimiento relacional. Como cuando dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. Ese conocer quiere decir de un conocimiento intelectual, de saber que Cristo existe, de saber que Dios existe. No se trata de un conocimiento intelectual. Esta palabra conocimiento es la misma que se usa en Génesis capítulo 4, versículo 1, cuando dice que entonces Adán conoció a su mujer Eva y concibió un hijo, el cual fue llamado Caín. Es un conocimiento relacional, es un conocimiento íntimo. Y eso es lo que quiere Dios de ti, un conocimiento íntimo. Que vengas a una relación, no cualquier tipo de relación, una relación íntima. Una relación en que tú le conoces a Él. Y porque le conoces, le amas.
Y Él nos conoce a nosotros. Y a pesar de que nos conoce, nos ama. ¿Cómo les parece? A pesar de que sabe quiénes somos, Él nos ama. Eso es mucho amor. Cuando conocemos íntimamente a Dios, como consecuencia vamos a vivir una vida de amor permanente. El amor surge como un fruto, es una consecuencia, no es algo impostado, no es algo impuesto a la mala, no es un mandamiento, es que usted tiene que amar, usted tiene que amar, no, es un fruto que surge. Yo no sé si algún día ustedes han visto un árbol de mango diciendo, produzca mangos, mi amo pide mangos. Nunca, ¿cierto? Los mangos se producen en su tiempo, en su época. Se caen del árbol cuando ellos maduran. Están listos en su tiempo. El árbol no tiene que hacer ningún esfuerzo. Bueno, el cristiano tampoco tiene que hacer grandes esfuerzos para amar. ¿Por qué? Porque ahora es su identidad. Y una muestra o una prueba de saber si tú eres un verdadero creyente es saber si amas. Si tú amas, es porque tienes la identidad del Padre. Pero si no amas, debes correr al Padre, debes correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, el texto nos enseña 7 características que deben ser practicadas por el creyente, y aquí comienza mi sermón, en realidad. No es la última parte, pero vamos a ver 7 características que nos habla el texto. En primer lugar, vemos que es un amor de entrega. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de Dios es un amor sacrificial. Para mí, personalmente, no soy un teólogo, pero para mí, el amor de Dios tiene una característica primordial, es sacrificial. Cuando yo aprendí esto y vi esto, el amor de Dios es sacrificial, y para mí es lo más importante, porque gracias a ese sacrificio yo soy beneficiario de su salvación. Entonces por eso para mí es tan importante el amor sacrificial. Pero así como el amor de Dios es sacrificial, el amor del Padre es sacrificial, el amor del Hijo es sacrificial, el amor del Espíritu es sacrificial, el amor del cristiano debe ser un amor de sacrificio. Un amor en que uno muere a sí mismo para vivir para Cristo y para vivir para su iglesia. Eso me hace recordar de una vez un joven que tenía una novia. Y entonces iban de la manito, ya llegaron a la casa. Bueno, en nuestra época, cuando se llevaba la novia a la casa. Y él le dice a la novia, le dice, ay mi amor, te amo tanto que yo te bajaría a la luna. Amor, te amo tanto que yo por ti atravesaría el mar. Amor, te amo tanto que no, yo haría cualquier sacrificio por ti. Ay, mi amor, tan lindo. Ay, cómo esas palabras tan hermosas. Bueno, mi amor, nos vemos mañana. Bueno, chao, mi amor. Ah, ¿vienes por mí mañana? Si no llueve, yo vengo por ti. A veces así es el amor de los cristianos. Y nuestro amor debe ser un amor de sacrificio. Un amor en que yo muero a mí mismo para vivir primeramente para Cristo, pero un amor que me lleva a mí a vivir para otros, a despojarme de mí mismo, como Cristo se despojó de sí mismo para vivir para otros. En segundo lugar, es un amor inalterable, incambiable, inmutable, porque Dios es inmutable. Pero esa inmutabilidad no es traspasada a nosotros, no es transmitida como un atributo divino, pero sí Él nos da el don de la perseverancia, produce en nosotros el fruto de la perseverancia. Dice, permaneced en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Uno de los graves defectos de nuestra idiosincrasia latina es la inconstancia. Pero el amor de Dios produce un amor perseverante, como Cristo persevera en su amor por nosotros. Así nosotros debemos perseverar en el amor hacia los hermanos. No se trata de hacer simples actos de amor, es llevar una vida de amor, es vivir una vida permanente de amor. En tercer lugar, es un amor obediente a Dios. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
El amor del cristiano por sus hermanos no es un amor emocional, no es un amor emotivo. Yo trabajo, el Señor me ha dado la gracia de trabajar en algunas consejerías, y dentro de ellas algunos hermanitos que planean casarse. Cuando los hermanitos vienen a casarse, yo les hago la pregunta muy jovial, les digo, bueno, ¿y qué es lo que te impulsa a casarte con esta chica? ¿Qué es lo que te impulsa a casarte con este varón? Ay, es que estamos enamorados. Ay, pastor, estamos enamorados. Entonces yo les digo, entonces no se casen. ¿Saben una cosa? El peor enemigo del matrimonio es el enamoramiento. Porque el enamoramiento hace a los hombres y a las mujeres, especialmente a las mujeres, ciegas y ciegos. ¡Ay, tan lindo! No lo ven lo feo que es. El enamoramiento es peligrosísimo. Y el Señor no nos pide que nos enamoremos. Nosotros no debemos casarnos porque estamos enamorados. Para los jóvenes que están aquí y piensan casarse, no se casen por enamorados, cásense para amar, pero con amor de entrega, con amor de sacrificio, con amor perseverante. El amor emotivo, ese enamoramiento es fluctuante, hoy es y mañana no es. El amor de Cristo es permanente, es para siempre, no cambia, no varía, no fluctúa. Cuando tú vienes al altar, o los que ya pasamos por allí, o a los que van a venir al altar, y el pastor Alexander, se hacen unos votos, y generalmente se dice, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Eso quiere decir que nuestro amor para nuestro primer prójimo, para la hermanita que está al lado mío en la cama, debe ser permanente, no puede fluctuar. Pasemos al cuarto aspecto de este amor. Es un amor vinculante, es un amor relacional. Dice, vosotros sois mis amigos. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El vocablo griego usado aquí para amigo es fileos, que significa amado, cercano, pariente, de fuertes vínculos relacionales. Es el tipo de relación de la familia de Dios, una familia arraigada. Uno de los defectos de la iglesia moderna es que por vivir en un mundo egoísta e independiente, poco relacional, no practica el amor vinculante. El amor de los hermanos debe ser un amor muy relacional. Una característica de la iglesia histórica es su compañerismo permanente. Desde las catacumbas hasta nuestros días, la verdadera iglesia histórica es su amor vinculante, su amor permanente. Y algo que debo elogiar a esta preciosa iglesia es eso, un amor tan vinculante. La vez pasada que estuve aquí fue tan hermoso ver ese amor vinculante entre los hermanos, ver ese amor sincero, ese amor real. Y yo me siento amado por ese amor, abrazado por ese amor. Cuando hablé con el pastor Alexander que iba a venir a la ciudad de Barranquilla, primero me invitó a predicar, y eso es mucho amor. Soltar el púlpito es mucho amor, y más a este pobre. Pero otra cosa muy linda, me dijo, te voy a ubicar en una casa de unos hermanos preciosos. Y cuando llegué a donde el hermano Carlos y la hermana Ruth, wow, qué hermanos tan preciosos. Anoche oraba y decía, Señor, yo no merezco esta clase de beneficios. ¿Quién soy yo para que tengas de mí misericordia? Un amor, parecía que hubiera llegado a mi casa, mejor que mi casa no me atienden tan bien. ¿Saben por qué? Porque me conocen. Pero llegué allá y vi ese amor de ellos hacia mí, un amor inmerecido, como si nos hubiéramos conocido de años o de siglos. Bueno, digo por mi parte. Hermanos, una característica del amor entre los hermanos es que es un amor vinculante, es un amor de fuertes relaciones. Y para aquellas personas que hasta ahora están entrando en la iglesia, que están comenzando, quizás tú que viniste por primera vez,
En la iglesia, en la verdadera iglesia, en la iglesia bíblica, en donde tomamos la Biblia y la escudriñamos para ser edificados, tú encuentras ese amor vinculante que no lo encuentras en ningún otro lugar. Hay lugares que te prometen amor, pero solamente la iglesia te puede dar ese amor verdadero, ese amor vinculante. En quinto lugar, es un amor transparente. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cristo el Señor no nos oculta nada de lo necesario para la vida y para la piedad. Asimismo, el amor entre los hermanos no puede andar con tapujos, con escondrijos. No sé cómo le llamen aquí. Mucho cuidado cuando un hermano viene a decirnos, hermanito, hermanita, le voy a contar un secreto. No se lo cuenta a nadie. Es para que oremos, hermano. Mucho cuidado con eso. O cuando venga un hermano y nos diga, venga, hermanito, hagamos esto, pero que nadie en la iglesia se dé cuenta. Hermanos, todo lo oculto pertenece a las tinieblas. El amor en la iglesia es transparente. El amor en la iglesia debe ser transparente. Y dentro de ese amor debe incluir a una confesión de pecado. ¿Saben una cosa? La iglesia está para santificación progresiva y hemos sido dotados del Espíritu Santo para la santificación progresiva. Cuando un miembro de la iglesia caiga en pecado, debe saber que la iglesia está tan llena de amor que puede inmediatamente ir a confesar su pecado al pastor, a los hermanos, abiertamente, sin tapujos, y decir, me está pasando esto, ayúdenme. Estoy seguro que los pastores de la iglesia están bien dotados por el Espíritu Santo para tratar con todo pecado, con toda situación. Pero ¿qué vemos generalmente en las iglesias? El último que se entera es el pastor. Y andan con tapujos. Y todo el mundo anda con chismes y con habladurías. Hasta que al fin y al cabo el pastor se entera de que el hermanito y la hermanita están en pecado. De que cayeron en un pecado, que fulano está robando. Es triste ver una iglesia que no es transparente. Pastor, permítame decir algo. Es triste ver a las parejas no siendo transparentes. La esposa no sabe cuánto gana el esposo no sabe cuánto gana la esposa, no se sabe qué propiedades tienen, en qué se gasta el dinero, en qué se gasta el tiempo, no saben. Hermanos, entre los hermanos, y el matrimonio cristiano es matrimonio entre hermanos, debemos ser transparentes, diáfanos, claros. Que no haya una tiniebla, que no haya algo en oscuro. Y úsenlo ustedes, hermanos. Si quieren una iglesia verdadera, llena de amor, debemos ser transparentes. En sexto lugar, es un amor que produce fruto. Y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. En la versión internacional dice, yo los escogí a ustedes y los comisioné, les otorgué una comisión para que vayan y den fruto que perdure. La práctica del amor entre los hermanos siempre va a producir fruto espiritual, fruto de beneficio para la iglesia, pero también de beneficio personal, beneficio para con los de afuera. Pero el principal es el fruto espiritual y eterno. ¿Cuál es el fruto espiritual y eterno? La gloria de nuestro Dios, la satisfacción de Cristo. Ese es el fruto espiritual y eterno. Hermanos, que nuestro amor sea un amor en el cual veamos fruto que glorifica a nuestro Señor, fruto que nos prepara para la vida venidera, fruto que nos da esperanza gloriosa, porque eso es lo que vamos a vivir en el cielo. Y al final es un amor bendecido por Dios. Dice versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el 16 en su segunda parte dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El amor de Dios siempre galardona a quienes le servimos
con fe y con obediencia. El amor mutuo trae muchas recompensas, hermanos, pero también la ausencia de ese amor trae terribles penas y zozobras. Pero la principal es la ausencia de la presencia de Cristo. Es el vivir bajo condenación por no obedecer el mandato del Señor. El desprecio a este mandamiento principal es un terrible impedimento para recibir los grandes beneficios espirituales y aún los materiales y terrenales de parte de Dios, ya que el plan de Dios es bendecir no a individuos, sino a su comunidad, a su cuerpo llamado la iglesia. De tal manera que el amor practicado entre los hermanos, un amor transparente, un amor filial, un amor vinculante, un amor sincero, siempre va a producir fruto. Si queremos ver el fruto del amor, practiquemos el amor los unos a los otros. A Dios el Señor, a Dios el Padre sea la gloria en medio de la iglesia por su amor hacia nosotros. A Cristo nuestro Redentor sea toda la gloria en su iglesia por implantar en nosotros su identidad de amor mediante su sacrificio, y al Espíritu Santo sea toda la gloria por conducir a su iglesia por el camino del amor mutuo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor. ¿A qué conclusiones hemos de llegar, hermano? La primera conclusión a la que llegamos es que es un gran deber del creyente, es un mandamiento del Señor, no es una opción, es un mandamiento que se convierte en deber del creyente, el amar a sus hermanos. El de amar a la iglesia con un amor semejante al que Cristo nos ha dado, un amor de entrega, un amor de sacrificio. Que la iglesia no sea el complemento del plan de semana. Se me dañó la semana ya, porque es que en la iglesia uno recibe la energía. Ninguna energía, hermanos. Nosotros no vamos a la iglesia por energía. Eso es posmodernismo. Nosotros venimos a la iglesia por amor a Cristo y por amor a nuestros hermanos, para la gloria de Cristo y para la edificación de su iglesia. Entre los verdaderos creyentes y los falsos creyentes, a través del amor. Y en el mismo capítulo 15 de Juan vemos esa diferencia entre los 11 y Judas. El que se dice ser creyente, pero que no amó a Cristo, pero que no amó a sus hermanos, que no apreció a la iglesia. Judas. Y pudiéramos decir que si en la iglesia hay alguien que no ama a su hermano, es un Judas. ¿A quién le gustaría ser llamado Judas? En tercer lugar, concluimos que el conocer la voluntad de Dios para su iglesia, que al conocer la voluntad de Dios para su iglesia, de amarnos los unos a los otros, no nos queda otro camino que obedecerla. Conocemos que Dios demanda de nosotros el amor mutuo, entonces debemos practicarlo conforme a su palabra, teniendo en cuenta esas 7 virtudes que vimos en el final, que nos enseña el pasaje: sacrificio, perseverancia, obediencia a la palabra, vínculo fuerte, transparencia, fruto y bendición de Dios. Ante la exposición de la palabra de Dios, el Espíritu Santo convence de pecado, conduce al arrepentimiento y regenera al pecador. Conforme a la palabra, conforme a la Sagrada Escritura, el Señor separa a las personas en 2 grupos. El grupo de los creyentes es separado del grupo de los impíos, de los incrédulos. El creyente es todo aquel que ha recibido el amor de Dios en Cristo, que ha sido injertado a la iglesia y tiene un vínculo relacional con la iglesia y con Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y como consecuencia amamos a nuestros hermanos, nos amamos los unos a los otros. Pero quizás usted esté hoy de visita, quizás usted ha venido hoy por primera vez o por segunda vez, o a lo mejor lleve 20 años y no haya conocido esto del amor de Dios. Pero si usted ha recibido esta palabra, si usted al ver esta palabra se examina y ve que usted no ha recibido el amor de Dios, que usted aún no es de ese cuerpo de amor, que usted aún no es
parte vinculante de ese cuerpo que se aman los unos a los otros, quiero decirle algo bien serio. Dios lo califica a usted como un impío, como un incrédulo. Es considerado como un Judas, uno que a pesar de haber vivido con Cristo, era hijo de perdición y fue condenado al fuego eterno. Pero ¿saben una cosa? El Señor hoy abre las puertas. Hoy es tu día de salvación. Hoy el Señor te dice, sabes, conoces por mi palabra que yo soy amor y que te ofrezco mi amor incondicional, mi amor inalterable, mi amor eterno. Es un regalo para ti y ese amor está manifestado en un sacrificio en la cruz, donde Él se entregó para morir por los pecados de todos aquellos que fuimos enemigos de Dios. Hoy el Señor te hace un llamado. Si has sido enemigo de Dios, como Caín, merecedor del infierno, como Judas, merecedor del infierno, hoy puedes correr a Cristo y decir, Señor, necesito beber del agua del amor que tú estás ofreciendo. Necesito ser lavado con la sangre que por amor tú derramaste en la cruz del Calvario para que perdones mis pecados. Corre hoy a Cristo. Si tú te has dado cuenta por este sermón que no tienes la identidad del amor, corre a Cristo, que Él te la puede implantar. Corre a Cristo, inclínate a Él, pide perdón y suplica salvación. Y recibe el amor de Dios. Y comienza a vivir en el amor de Dios. ¿Cómo? A través de su propia iglesia. Pero también hay un llamado de Dios para los santos y creyentes. Así como aquellas palabras de Cristo en el cenáculo transformaron al apóstol Juan, transformaron a los apóstoles, y así por 20 siglos han transformado a la iglesia. Hoy la iglesia debe ser transformada y debe ser semejanza del amor de Dios en Cristo en esta tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la acción de Cristo, es su amor hacia este mundo. ¿Cómo nos conocerán? Dice la palabra que nos conocerán por su amor. Por esa razón, hoy el Señor conmina a esta iglesia local. Hoy nos conmina a nosotros, amémonos de corazón sincero. Amémonos sin fingimientos. Que la iglesia bíblica, salvación y vida eterna, bíblica, bautista, la iglesia bautista, salvación y vida eterna, sea una iglesia que en el siglo XXI evidencia su amor a todo Barranquilla, a todo Atlántico y a toda Colombia, que evidencia al mundo el amor de Dios. ¿Cómo? Mediante el amor los unos a los otros. La gracia del Señor siga siendo con nosotros, que su Espíritu nos llene de su amor para evidenciar el amor de Dios al mundo. Oremos.